juntos. Así que voy a tomar lectura del capítulo 7 de Daniel, el verso 22. Dice la palabra del Señor: hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dice el 23, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se mudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Hasta ahí la lectura. Es un pasaje que de pronto a muchos les pueda dar temor a entenderlo, o de pronto no ven una explicación clara acerca de esto, pero con la ayuda de Dios hoy vamos a tratar de profundizar en esto. Así que, hermanos, nuevamente muy bienvenidos, y qué bueno que estén ahí conectados entonces en esta escuela. Hermano Antonio, bienvenido a la Escuela de Jesús. El Señor les bendiga, hermanos. Qué alegría saludarlos esta noche en el nombre del Señor Jesús, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien. Para mí representa una oportunidad maravillosa estar en contacto esta noche con ustedes de nuevo y poder a todos darle la cordial bienvenida a su escuela, que es la Escuela de Jesús, y poder compartir con ustedes este día o esta noche que Dios nos regala de nuevo de tener una lección más. Y esta noche con una trascendencia, como el capítulo 2 del libro de Daniel, la estatua que ya estábamos considerando en unas lecciones anteriores, tiene que ver con el capítulo 7, es decir, es una serie de eventos escatológicos que van desde el capítulo 2, unen al capítulo 7 y el 8 de Daniel, y luego se unen en los capítulos 12, 13 y 17 del libro de Apocalipsis. Pudiéramos decir que el capítulo 2, capítulo 2 de Daniel, y el 7 y el 8 de Daniel, y los capítulos 12, 13 y 17 del libro de Apocalipsis son un solo trozo, es decir, hay que verlos en un solo contexto, ya que conforman una sola pieza escatológicamente hablando. No hay cómo entender el capítulo 2 de Daniel sin el capítulo 7 y el 8. Y estos a la vez no habría cómo entenderlos o explicarlos sin los capítulos 12, 13 y 17 del libro de Apocalipsis, porque al fin y al cabo están en un mismo contexto. Por decir algo, Apocalipsis capítulo 12 está hablando del verso 4 en adelante de un dragón bermeo que tenía 7 cabezas y tenía 10 cuernos. En el verso 9 de ese capítulo 12 de Apocalipsis dice que ese dragón se llama el diablo y Satanás. Pero retrocediéndonos al dragón, a los versos 4 y 5, dice que ese dragón tenía 7 cabezas y en cada cabeza tenía una corona, es decir, cada cabeza tenía una corona. Y eso quiere decir que son 7 reinos.
Los 7 cabezas de la bestia son los 7 grandes reinos de la historia del mundo, o el gobierno de los gentiles que comenzaron a gobernar desde Nabucodonosor en adelante, y que van a gobernar y de alguna manera a afectar al pueblo de Israel y desde luego a todo el pueblo de los santos, hasta que venga el Mesías y ponga fin a todo esto en Apocalipsis capítulo 19. Entonces, vamos a ver todos los reinos, los 7 reinos que se mencionan tanto en la estatua como en Daniel 7 y 8 y en Apocalipsis 13 y 17. Estos reinos son los reinos de Satanás. Recordemos que Satanás le dijo a Jesús, tanto en Mateo 4 como en Lucas 4, en la tentación, le dijo: todos los reinos del mundo te daré si postrado de rodillas me adoras. ¿Cuáles son los reinos? El primer reino fue el de Babilonia, seguido por el de los medo-persas, seguido por el de Alejandro, que como tercero, y hay que recordar que el imperio greco-macedonio se va a derivar en 3, es decir, hay que contarlo por 3. ¿Por qué hay que contarlo por 3 el macedonio? Porque muerto Alejandro se van a levantar 4 inicialmente, pero finalmente serán 2 los que se harán fuertes, que es el reino griego y el reino egipcio de Ptolomeo, el griego de Seleuco y el reino de Ptolomeo Egipto. Seleuco para el reino griego y Ptolomeo para Egipto. ¿Por qué? Porque los reinos de Lisímaco y Casandro finalmente sucumbieron ante estos 2 que resultaron más fuertes. Es decir, muerto Alejandro, se levantaron 4, el reino quedó dividido a 4, a los 4 lugartenientes o generales principales de Alejandro, pero muerto los reinos más fuertes, que fue el de Grecia y el de Egipto, realmente absorbieron a los otros 2 y quedaron solamente 2 reinos después de Alejandro. Entonces el reino greco-macedonio hay que contarlo por 3, Alejandro como primero, y después vendría el reino griego y el reino egipcio. Y 2 que teníamos antes Babilonia y teníamos medo-persas, ahí van 5 reinos. Luego el imperio de los griegos y de los egipcios sucumbirá a partir de los años 168 antes de Cristo hasta el año 163. Caerán vencidos por el imperio romano, serán conquistados por el imperio romano, que es la bestia espantosa y terrible que va a aparecer de las piernas de hierro que se vio en la imagen de Nabucodonosor. Entonces, la bestia espantosa y terrible a la vez va a derivar en 2. Si el imperio greco-macedonio derivó en 3, el imperio romano va a derivar en 2. ¿Cuáles son esos 2 reinos en que va a derivar el imperio romano? Ya lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo de Apocalipsis, al capítulo 17 de Apocalipsis. Por lo tanto, como están, si la bestia, la 4ª bestia que ve Daniel en el capítulo 7, corresponde a las piernas de hierro que vio Nabucodonosor en el sueño del capítulo 2, entonces hay que verlas de manera completa. Veamos compendiado. En la estatua, la cabeza de oro de la estatua de Daniel, de Nabucodonosor, del verso 39 en adelante, del capítulo 2, corresponde al imperio babilónico cuyo rey principal fue Nabucodonosor. Se lo está explicando Daniel a Nabucodonosor. Luego, muerto él, vendría, o acabado el imperio babilónico, vendría otro reino inferior al suyo, que corresponde a la parte, a los hombros y pecho de plata que tenía la estatua, y que corresponde, veamos la correspondencia, la cabeza de oro del capítulo 2 corresponde a la primera bestia de Daniel capítulo 7, que es el león. Es decir, es igual, hablar de la cabeza de oro o hablar del león, de la primera bestia de Daniel capítulo 7, es lo mismo, porque el león también representa el imperio babilónico. Luego,
los hombros y pecho de plata, brazos de plata, representó al imperio medo-persa. Corresponde a la segunda bestia del capítulo 7 de Apocalipsis, de Daniel, capítulo 7 de Daniel, que es el oso. La segunda bestia que ve Daniel, capítulo 7, es un oso. Ahí estamos haciendo el compendio entre el capítulo 2 y el capítulo 7 y luego lo veremos con Apocalipsis. Entonces, la parte de plata, hombros, pecho de plata, de la estatua de Nabucodonosor corresponde a la segunda bestia, que es el oso, que representa el imperio medo-persa. Luego, el vientre de bronce de la estatua de Nabucodonosor, que estuvimos viendo en el capítulo 2, corresponde a la tercera bestia que ve Daniel en el capítulo 7, que era el leopardo, que tenía, que a diferencia de las otras tenía alas, pero tenía 4 cabezas, correcto. La única bestia que ve Daniel que tiene 4 cabezas es esa, el leopardo, que corresponde al vientre de bronce de la estatua que vio Nabucodonosor. Representa el imperio macedonio, el de Alejandro, correcto. Corresponde al imperio griego. Tenía 4 cabezas, el leopardo tenía 4 cabezas. Esas 4 cabezas simboliza o significa que, muerto Alejandro, el reino se le iba a repartir a sus 4 lugartenientes más cercanos, que fueron en su orden Lisímaco, Casandro, Seleuco y Ptolomeo. Pero dije que a los pocos tiempos, esto ocurre en el año 323 a.C., pero a los pocos tiempos Lisímaco y Casandro, sí, son vencidos y sus dominios son absorbidos tanto por los griegos, inicialmente por los griegos, es decir, por el imperio seleuco griego, y en cambio el que sí no fue afectado en esto fue el imperio egipcio de Ptolomeo. Entonces, o de la dinastía Ptolomea. Por eso el leopardo tenía 4 cabezas y tenía alas, señal de que conquistaría el mundo muy rápido, que casi volando conquistaría el mundo. Recordamos que Alejandro nace en Filipo, en Macedonia, Grecia, en el año 356, y en el año 334, es decir, cuando apenas tenía 22 años, se dio a la tarea, o se lanzó a conquistar el mundo. Desde luego, al primero que le dio golpe de estado, que sacó fue a su propio padre, sacándolo del reino de Macedonia. Y así se lanzó a conquistar el mundo, y en el año 324 había logrado conquistar el mundo entero de su entonces. Entonces, por eso tenía alas, señal de que conquistaría el mundo muy rápido. Estamos hablando de la tercera bestia que ve Daniel en el capítulo 7, que corresponde al vientre de bronce que había visto Nabucodonosor en la estatua. Correcto, espero que pongan bien cuidado en esto para que no se vayan a perder. Les estoy explicando despacio, haciéndoles el compendio de la mejor manera para que todos realmente podamos aprender, porque de eso se trata. Correcto. Pasamos a las piernas de hierro de la estatua de Nabucodonosor, que es la 4ª parte en esta estatua. Corresponde a la bestia espantosa y terrible que tenía dientes de hierro de Daniel capítulo 7. La 4ª bestia era espantosa y terrible. La 4ª bestia tenía una sola cabeza, pero a diferencia tenía 10 cuernos. Hagamos la suma hasta aquí. Si el león tenía una cabeza, representa Babilonia. El oso tenía una sola cabeza, representa el imperio medo-persa. El leopardo tenía 4 cabezas. Y sumada a las 2 anteriores de Babilonia, medo-persa, son 6 cabezas.
La bestia espantosa y terrible, que es la cuarta bestia que ve Daniel, tenía una sola cabeza, pero a diferencia tenía 10 cuernos. Quiere decir que con esa cabeza de esta bestia ya son 7 cabezas. Y tiene 10 cuernos. Los 10 cuernos son 10 reyes que van a gobernar en el futuro, exactamente en el tiempo de la gran tribulación. Por lo tanto, no hay que verlos en el pasado, sino que los 10 cuernos pertenecen a eventos que están en el futuro hoy todavía. Entonces, de los 10 cuernos nos ocuparemos más adelante. Correcto. Entonces, hasta ahí. Ahora, para llegar hasta aquí, para detenernos un poco en esto del imperio greco-macedonio y cómo se convierte, cómo en este imperio se van a derivar 2 más, es decir, el imperio macedonio y 2 más que son Grecia y que son Egipto. Veámoslos por el contexto del capítulo 8 de Daniel. El capítulo 8 de Daniel nos vuelve a dar un vistazo sobre la lucha que hubo entre el imperio medo-persa, que finalmente va a caer vencido ante Alejandro. El último bastión, que fue Darío III, cae vencido en el año 324. Entonces vamos a ver cómo fue esa lucha. Muerto Nabucodonosor, cuando cae el imperio babilónico y se levanta el imperio medo-persa, el imperio medo-persa parecía invencible, pero se levanta años más tarde el imperio o la conquista de Alejandro, y finalmente va a sucumbir el imperio de los medo-persas, va a sucumbir ante Alejandro. El capítulo 8 de Daniel lo describe de esta manera: en el año 3 del reinado del rey Belsasar, yo, Daniel, tuve una visión además de las que había tenido, de las que ya había tenido. En esa visión vi que estaba yo en las márgenes del río Ulai en Susa, que para ese entonces ya no era la capital. Babilonia había dejado de ser la capital del imperio y ya en este caso era Susa. Los medo-persas cambiaron de ciudad capital, dejan un poco desolada Babilonia y establecerán la capital en lo que hoy es Irán, en el lugar de Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elán. Elán es Irán. Cuando uno mira a qué era Elán antiguamente, corresponde al territorio que hoy ocupa Irán. Al levantar la vista había allí junto al río un carnero. Tenía cuernos muy largos, aunque uno de ellos era más largo que el otro y que había crecido después. Entonces, aquí vamos a ver, en esta visión del capítulo 2, en esa visión, él dice que vio en la margen, a la orilla del río Ulai, en Susa, que es la capital del reino de Elán. Al levantar la vista, verso 3, vi allí junto al río un carnero. Este carnero representa el imperio medo-persa. ¿Por qué tenía 2 cuernos? Porque el imperio medo-persa se había formado de 2 reinos, los medas y los persas. Por eso aparece como si este carnero tuviera 2 cuernos, porque fueron 2 reinos que se unieron para atacar a Babilonia y en efecto consiguieron el objetivo. De ahí que el reino le pertenecía a los 2 pequeños reinos que se habían, o el imperio, a los 2 primeros reinos que se habían unido, que era el imperio de los medas y de los persas. Por eso 2 cuernos. 2 cuernos muy largos, aunque uno de ellos era más largo que el otro y le había crecido, que había crecido después. Es decir, generalmente los medas siempre fueron mucho más fuertes que los persas en un gran trayecto de la historia. Posteriormente, el verso 4 en adelante, vi también que el carnero embestía con sus cuernos hacia el poniente, el norte y el sur, y que ninguna bestia podía enfrentarlos ni librarse de su poder. Hacía todo lo que quería y se ufanaba de ello. Está hablando del imperio medo-persa, simbolizado por un carnero que tenía 2 cuernos. Mientras yo trataba de entender esto, por el lado poniente apareció un macho cabrío. Es decir, va a aparecer en la escena un macho cabrío en el verso 5,
que sin siquiera tocar el suelo, es decir, venía tan rápido, tan veloz que pareciera que viniera volando, como si no tocara tierra. Se dispuso a atacar la tierra. Tenía entre los ojos un cuerno muy prominente. Este representa a Alejandro. Para abreviar, trasladémonos brevemente en el capítulo 8 del verso 16 en adelante. Entonces, desde las márgenes del río Ulai, oí la voz de un hombre que gritaba: Gabriel, explícale a la visión. Le estaban ordenando al ángel Gabriel que le explique a Daniel qué significa la visión que ha tenido del carnero que tenía 2 cuernos y posteriormente de un chivo que aparece en la escena que tiene un solo cuerno inicialmente y después le van a salir 4. Este cuerno que tiene muy prominente se le va a caer y en su lugar van a salir 4. Veamos cómo lo explica el ángel a Daniel. Verso 17 del capítulo 8. Gabriel se acercó a mí, lo cual me llenó de temor, así que incliné mi rostro, pero Gabriel me dijo: debes entender, hijo de hombre, que la visión se refiere a los últimos tiempos. Mientras Gabriel hablaba, yo me quedé dormido boca abajo, pero Gabriel me tocó e hizo que me dispusiese de pie. Entonces dijo: presta atención que te voy a enseñarte lo que sucederá cuando cese la ira de Dios. Esto es para el tiempo del fin. Viste un carnero con 2 cuernos. Esos 2 cuernos son los reyes de Media y de Persia. ¿De qué fin está hablando aquí? Del fin de la cautividad del pueblo de Daniel en Babilonia, ya que los medo-persas serían los que le darían salida de Babilonia a los judíos y les autorizarían el regreso de volver a su tierra. Verso 21, el macho cabrío es el rey de Grecia, es decir, el macho cabrío que tiene un solo cuerno es el rey de Grecia. El cuerno grande que tenía entre los ojos es el primer rey, es decir, es Alejandro. El cuerno que fue quebrado y los 4 cuernos que salieron en su lugar significa que de esa nación surgirán 4 reinos, aunque no tan fuertes como ella. Es decir, cuando cayera o al chivo o al macho cabrío se le cayera el cuerno principal que tenía, porque el macho cabrío inicialmente era unicornio, tenía un solo cuerno entre los ojos, según el verso 21, cuando ese cuerno se cae o se quiebra, en su lugar, verso 22, en el lugar donde estaba ese cuerno, es decir, donde estaba el reino de Alejandro, muerto Alejandro, van a surgir entonces 4, que fueron los 4 lugartenientes, que ya los hemos citado: Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. El cuarto, verso 21, el verso 22 estoy leyendo ahora. El cuerno que fue quebrado y los 4 cuernos que salieron en su lugar significa que de esa nación, o sea, de ese mismo reino que es Grecia, surgirían 4 reinos, aunque no tan fuertes como ella, es decir, como el imperio, como la fuerza que tuvo Alejandro en su momento. Cuando estos reinos lleguen a su fin, es decir, cuando estos reinos, ¿cuáles reinos? El reino de Alejandro que cayó, y luego los que van a derivar a partir de ahí. Dije que inicialmente comenzaron 4, pero solamente van a terminar 2 de los herederos, por de alguna manera, de Alejandro, van a terminar siendo los reyes fuertes, que en su orden dijimos que sería Grecia, la dinastía Seleuca y la dinastía Ptolomea de Egipto. Cuando estos reinos, verso 23, lleguen a su fin y los pecadores lleguen al colmo de su maldad, se levantará un rey despótico, intrigante. Este se va a levantar, ¿dónde? En el mismo imperio Seleuco, el imperio griego, que esto corresponde a los antíocos que vienen, que son griegos, que vienen por la línea seleuca, descrita cabalmente
en los libros de Macabeos, especialmente en el primer libro de Macabeos. Verso 24, llegará a tener mucho poder, pero no por méritos propios. Causará grandes daños, pues actuará de manera arbitraria y será tal su éxito que destruirá a pueblos poderosos y al pueblo de los santos. El imperio griego terminará incluso por tiempo dominando a Egipto y al resto de naciones, ubicándose como un imperio fuerte en estos que derivaron de Alejandro, pero que especialmente van a tomar a Jerusalén, van a profanar la ciudad de Jerusalén, van a matar a cantidad de judíos, van a profanar el templo poniendo en el lugar santísimo una estatua de Zeus, ofreciéndole sangre de hombres y de cerdos, en fin, de cosas inmundas. Esta profanación se hizo en el año 169 antes de Cristo. Y esta profanación es la que va a terminar en el año 163 con el triunfo de Judas Macabeo sobre las tropas griegas, derrotándolas y sacándolas de Jerusalén y haciendo la purificación del templo y la rededicación después de la limpieza que hoy se conoce como la fiesta de Hanukkah o la fiesta de la dedicación. Verso 25, sus hechos llevarán a la marca de la astucia y del engaño. Este hombre está hablando de Antíoco IV, se llenará de soberbia y de altanería y destruirá a muchos pueblos y desafiará al príncipe de los príncipes, es decir, al verdadero Dios, pero será derrotado y no por la intervención humana, es decir, no es que Judas, que es el que se levanta o el que Dios levanta en ese tiempo con los que se habían refugiado en las montañas y no fueron vendidos como esclavos ni fueron muertos inicialmente por Antíoco Epifanio, sino que habían logrado escapar, habían logrado huir, después se reagrupan con Judas y con Simón y de los líderes de los macabeos y van a derrotar a los griegos, los van a sacar de Jerusalén y van a volver a purificar el templo. Eso es lo que está hablando aquí. Este rey no cayó muerto exactamente porque Judas o Simón o alguno de los judíos lo haya matado, sino que él enfermó y murió. Este Antíoco, que había causado todos esos daños, enfermó y murió fuera de este lugar. La visión que tuviste de las tardes y mañanas es verdadera, pero tú debes entenderlas en secreto porque aún falta mucho tiempo. Yo, Daniel, aquí está hablando de 390 tardes y mañana, es decir, cada mañana allí se cuenta por día, de 300, una suma total que se dio allí es que unos cerca de 4 años, más o menos casi 4 años o 5, pasaron desde que el templo es profanado en el año 369 y hacia el año 365 se hizo, es decir, unos 3 años y medio más o menos, o 3 años larguitos, con 40, 3 años largos, sí, por decir algo, 3 años y medio largos, se hizo la purificación del templo en el año 165 a.C. Yo, Daniel, me quedé sin fuerzas y durante algún tiempo estuve enfermo. Una vez restablecido, volví a ocuparme de los negocios del rey, aunque me quedé espantado por causa de la visión, pues no la entendía. Correcto. Entonces, esto complementa ¿qué? La tercera bestia que vio Daniel en el capítulo 7, que era el leopardo que tenía 4 cabezas y 10 cuernos, que es el que finalmente va a vencer al oso, que fue el imperio medo-persa. Pero este Antíoco, o este imperio griego,
va a sucumbir posteriormente ante la cuarta bestia espantosa y terrible, que es el Imperio Romano. Con esto nos vamos a ir, con esta información nos vamos a ir al capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Vamos a ver bien esto ya más adelante. Capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Verso 3. También pudo verse en el cielo otra señal. Apareció un gran dragón rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos, y con una diadema en cada cabeza. Por eso, note que son reyes. Los 10 cuernos son 10 reyes que van a tomar reino en el futuro. No están en el pasado, como sí hay que ver los 7 reinos o los 7 imperios, que esos sí están en el pasado y están en el futuro. Entonces, pude ver la señal, apareció un gran dragón que tenía 7 cabezas. Las 7 cabezas en su orden son, note cuáles son las 7 cabezas. En su orden son Babilonia 1, los medopersas 2, Alejandro 3, en la derivación de Alejandro, el imperio griego 4, y Egipto, el imperio de Ptolomeo 5. En los tiempos de Juan, estos 5 reinos ya no existían. El último o el quinto reino que correspondía a los griegos había sucumbido ante los romanos, ante la cuarta bestia. Por eso ya no existía. Pero sigamos contando aquí. Entonces, el diablo, que es Satanás, es el dueño de todos esos grandes imperios y reinos de la tierra. Esos reinos son de Satanás. Los reinos del mundo le pertenecen a Satanás hasta que Cristo venga y se los arrebate cuando venga el milenio o la batalla final de Armagedón. Y los 10 cuernos, está hablando de 7 cabezas y 10 cuernos, los 10 cuernos los vamos a ver en Apocalipsis capítulo 17, entrando en acción por un corto periodo de tiempo, en el tiempo de la gran tribulación. Sigue hablando del dragón, dice, con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, las arrojó sobre la tierra. Luego el dragón se colocó frente a la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciese. La mujer es Israel, y el hijo varón que nació de Israel se llama Jesucristo. Recordemos que el dragón quiso matar al Mesías desde que nació. Por eso, a través de Herodes el Grande, Mateo capítulo 2, mandó matar a todos los niños de 2 años abajo para buscar matar el Mesías. Esa fue la primera intención del dragón, de matar al hijo varón que nació de la mujer, que es Israel. Correcto. A Romanos capítulo 7, verso 5, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios por sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Es decir, Cristo vino de la nación de Israel, lo dice Pablo en Romanos 1:5. Entonces, Cristo es el hijo varón que nació de la mujer. La mujer, como dijimos, es Israel. Está vestida del sol, que simboliza a Jacob, del que se formó la nación de Israel. De las estrellas, que representan los hijos de Israel. Compárese con el sueño de José, del capítulo 37 del libro de Génesis, del verso 6 o 5 en adelante, el primer sueño de José. Y el segundo sueño a la vez. El segundo sueño, compendiado en los versos 8, 9 y 10 del capítulo 37 de Génesis. Después hubo una batalla en el cielo, y esto es para que confirmemos quién era el dragón. Abreviamos al verso 9. Así fue expulsado el gran dragón, que es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Es decir, todos los reinos del mundo, como se ve, están en Satanás. La verdadera bestia detrás de todo esto es el mismo Satanás. Con esta información nos vamos al capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Observemos, ya las 4 bestias de Daniel se van a fundir en una sola bestia. En una sola bestia vamos a tomar el león.
que representa Babilonia, vamos a tomar el oso, que representa el imperio medo-persa, vamos a tomar el leopardo, que representó el imperio greco-macedonio y a la vez el imperio griego y el imperio egipcio, y vamos a tomar el romano y lo vamos a fundir en una sola. En total, aquellos 4 reinos del pasado, Babilonia, medo-persas, y con el imperio greco-macedonio, que tenía 4 cabezas, en total son 6 cabezas, y la bestia espantosa y terrible representando el imperio romano tenía una sola cabeza, total 7, y tenía 10 cuernos. El dragón, notemos aquí con el capítulo 13 ya de Apocalipsis, aquí está la fundición de las 4 bestias de Daniel en una sola. Observen, el dragón se detuvo a la orilla del mar. Entonces vi que del mar subía una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Note que ¿de dónde salen? Salen del dragón, o sea, salen de Satanás. En cada cuerno llevaba una diadema. En cada cabeza tenía un nombre blasfemo. Es decir, todos esos imperios han sido enemigos de Dios, y el último, que es el de la gran tribulación, pues no será menos. La bestia que vi parecía un leopardo. Note cómo comienza a ver fundidas las 4 bestias que vio Daniel. Entonces el leopardo, que representaba al imperio greco-macedonio, lo ve en el verso 2. La bestia que vi parecía un leopardo. Sus patas parecían a las de un oso. El imperio, la segunda bestia de Daniel 7, que representaba o vista en el oso, que representaba el imperio de los medo-persas. Sus fauces eran como de león, el imperio babilónico. El dragón cedió a la bestia su poder y su trono y gran autoridad. Una de sus cabezas parecía tener una herida mortal. No hace alusión a la 4ª bestia, ya que la 4ª bestia no estaba bajo un símbolo de un animal. Solamente dice que era una bestia espantosa y terrible, y no le da ninguna imagen corporal para decir se parecía a esto o aquello. Entonces solamente menciona el leopardo, el oso y el león. Y la 4ª no la asocia con nada, pero sí va a estar sumada aquí. Verso 3. Una de sus cabezas parecía tener una herida mortal, pero su herida fue sanada. Toda la gente se llenó de asombro y siguió a la bestia. Observe lo que pasó aquí. Dije que así como el imperio de Alejandro va a derivar en 2 reinos más, o sea, el imperio greco-macedonio hay que contarlo por 3, como el reino de Alejandro que conquista el mundo, como el reino griego que se deriva de él, y como el reino egipcio que también se deriva de él. El imperio romano que vence al imperio griego se cuenta por 2. Se cuenta en el pasado, cuando hizo la conquista a partir del año 168 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo, cuando el imperio romano en su primera parte desapareció. Pero el imperio romano se va a recuperar después, va a volver a renacer el imperio romano. De ahí que el último gran imperio en el tiempo de la gran tribulación será una extensión o un resurgimiento del antiguo imperio romano. Por eso se ven 2. Por eso dice una de sus cabezas fue herida con una herida mortal. Está hablando del imperio romano cuando desaparece en el año 476 después de Cristo. Pero su herida mortal fue sanada. Está hablando de que otra vez el imperio romano se volverá a levantar en el futuro. Toda la gente se llenó de asombro y siguió a la bestia. Es decir, a la bestia que vuelve otra vez a levantarse como el ave fénix de las cenizas, como la leyenda egipcia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y también a la bestia, y decían: ¿a quién le rinden inicialmente la adoración? La adoración se la rinden a Satanás, porque finalmente Satanás es el dueño de todo esto. La bestia le corresponde a Satanás, que son los poderes perversos y malos de la tierra en contra de Dios. ¿Quién puede compararse con la bestia? Es decir, parecía que la bestia fuera un poder
infinito, imposible de ser vencido por alguna otra fuerza que existiera. Verso 5, también se le permitió enfarronear y proferir blasfemias, y se le dio autoridad para hacer y deshacer durante 42 meses, es decir, 3 años y medio. El texto que estoy leyendo, la Biblia que estoy leyendo, es la Reina Valera contemporánea, para que más o menos se ubiquen en el contexto de las palabras que está usando aquí esta versión. Verso 6, la bestia comenzó a blasfemar contra Dios. Es decir, ¿de qué bestia está hablando? Está hablando ya del Imperio Romano restablecido, recuperado, y que reinará en el tiempo de la gran tribulación. La bestia es el último gran gobernante mundial en esta última parte. La bestia comenzó a blasfemar. ¿Cuál? El último rey representando a este imperio perverso romano, que a la vez es el hombre de pecado o el impío, que la gente popularmente lo conoce como el anticristo. La bestia comenzó a blasfemar contra Dios y contra su nombre y su tabernáculo, contra los que viven en el cielo. Se le permitió combatir contra los santos. Habla de los santos. Este es el Israel convertido en el tiempo de la gran tribulación, y naciones que con Israel se van a convertir a Dios en ese tiempo. Y se le permitió combatir contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación, ya que será un imperio tan extendido como lo fue el imperio romano en su época. Y adoraron a la bestia todos los habitantes de la tierra, todos los que no tienen su nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Es decir, ¿quiénes lo van a adorar? Van a adorar a esta bestia, a este hombre, el último gobernante mundial, según segunda de Tesalonicenses capítulo 2, se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios y hará que todos lo adoren. Ezequiel capítulo 28 verso 3, pondrá su corazón como corazón de Dios, correcto, y uno será más sabio que Daniel, y de otro pondrá su corazón como si fuera Dios. Este es ese último gran gobernante conocido como la bestia de Apocalipsis. El Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El que tenga oído, oiga. El que debe ir al cautiverio irá. El que deba morir por la espada, está hablando de los que serán perseguidos por este malvado, mandará algunos al cautiverio. Hablamos del Israel convertido y de personas convertidas con Israel en ese tiempo de la gran tribulación. A otros serán muertos. El que deba morir por la espada morirá. Así se verá la paciencia y la fe de los santos. Verso 11, después vi subir de la tierra otra bestia, está hablando del falso profeta. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como un dragón. Recordemos, siempre los reyes que hubieron en Israel tenían un asesor espiritual que era el sumo sacerdote. Como este va a aparecer como si fuera el Mesías y va a engañar al mundo como si fuera el Mesías verdadero, el que es esperado todavía en Israel. Y entonces, como viene como el Mesías a reinar, pues también tendrá un sumo sacerdote que se ocupe de todos los asuntos religiosos del Estado, del gran Estado mundial de aquel entonces. Ese sumo sacerdote tiene que ser un levita de Israel, así como el impío o el último gran gobernante mundial conocido como la bestia será un judío. Zacarías capítulo 8, verso 20 en adelante, será un judío de la tribu de Judá. Igual así, el hombre la segunda bestia, el falso profeta, será uno de la tribu de Leví, ya que los sumos sacerdotes eran de la tribu de Leví. ¿Para qué? ¿Para qué tendrá que ser de la tribu de Judá el último gobernante mundial? ¿Y para qué el falso profeta o el sumo sacerdote de este malvado será un levita? Porque tiene que ser, los levitas bíblicamente eran de la tribu de Leví.
para poder ser creíble. De lo contrario, no sería creíble a la luz de las Escrituras y hacerse pasar como si fuera el Cristo verdadero. Verso 14, por medio de las señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, es decir, el falso profeta o este sumo sacerdote falso, va a hacer una cantidad de señales y prodigios mentirosos, como lo describe Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 8 en adelante. Engañó a los habitantes de la tierra y los mandó que hicieran una imagen de la bestia que vivió a pesar de tener una herida mortal, es decir, del Imperio Romano recuperado. Eso dijo el verso 14. También se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que hablara y mandara matar a todo aquel que no la adorase. Esto no es ningún problema, es decir, ¿qué es lo que hace aquí? Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. ¿Para qué? Para que hablara y mandara matar a todo aquel que no lo adorase. Es un sistema simplemente de la ciencia artificial, es decir, un sistema creado a partir de la ciencia artificial, una imagen que habla, en fin, que reconoce, que ordena. Eso es lo que hizo este sumo sacerdote falso al hacer una imagen de la primera bestia, es decir, del último o este rey impío conocido como el anticristo. Además hizo que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. No voy a ahondar mucho sobre esto porque ya yo presenté un tema sobre el 666, sobre cuando hablé de la vacuna, cuando la gente dijo que vacunarse era ponerse la marca de la bestia. Entonces ya yo expliqué todo eso. Cualquiera que quiera ahondar sobre esto, el número de la bestia y su significado, les recomiendo que vea ese video donde yo expliqué esto asociado con la vacuna, con la fobia que la gente tenía en principio y la resistencia que aún siguen teniendo en el mundo respecto de la vacuna contra el COVID-19. Con esto nos vamos a ir al capítulo 17 de Apocalipsis, para no dejarlos todavía en espera. El capítulo 17 de Apocalipsis comienza diciendo: uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas vino y me dijo: ven acá y te mostraré el castigo para la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. La gran ramera representa todo el sistema religioso, enemigo de Dios o en contra de Dios, y muchas veces usurpando el lugar del verdadero pueblo de Dios, y a veces hasta tomándose el atrevimiento de ponerse en lugar de Dios desde su fundador, que fue Nimrod, de Génesis capítulo 10, 8 en adelante. Después el ángel me llevó en el espíritu al desierto, y allí vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia, todo ese sistema religioso corrompido, perverso, que ha matado, que se ha puesto en el lugar de Dios, que se ha creído tener autoridad para matar a la gente que no crea como ellos. En fin, ya ustedes conocen todo el contexto histórico de esto. Y si alguno quisiera conocer más a fondo y ahondar sobre esto, le recomiendo un libro de John Foss de Inglaterra, por allá del siglo XVI, un escritor e historiador del siglo XVI, que se llama La historia de los mártires. Cómo murieron, cómo hasta su tiempo, hasta su época, hasta el siglo XVI, habían muerto los mártires, comenzando por los apóstoles y siguiendo por todas las masacres que siguieron de ahí contra los que confesaban de alguna manera el nombre de Jesús o se identificaban con él. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y portaba adornos de oro, piedras preciosas y perlas. En la mano tenía una copa de oro, la cual rebosaba de cosas detestables y de la inmundicia de su inmoralidad sexual, ya que ha sido un sistema religioso que se ha puesto como de Dios, pero sin tener ningún pudor, ningún principio y ningún respeto ni por lo moral ni por nada. Ha sido lo más corrompido y perverso que ha habido.
inscrito en la frente, ostentaba un nombre, es decir, un nombre que no le correspondía, cuyo sentido era un misterio, y el misterio es la Gran Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, es decir, de todas las religiones falsas y de todos los credos falsos del mundo. Esta es la madre. Y además de todas los sistemas antidios y antivalores que han operado en la tierra desde Nimrod en adelante y que estarán en acción hasta los días cuando Cristo regrese. Vi que la mujer estaba ebria de la sangre de los santos, es decir, porque es la que ha causado los mártires en todas las historias en toda la historia de la humanidad. Todo aquel que quiso acercarse a Dios de manera verdadera siempre fue perseguido. Fueron perseguidos los judíos inicialmente por Babilonia, como se recordará, y muchos fueron muertos en los tiempos de Nabucodonosor y los reyes que vinieron después, y así sucesivamente todos los grandes imperios representados en esta bestia o en este sistema religioso que acompaña a esta bestia siempre han sido enemigos de Dios y de todo aquel que ha creído en el Señor. Pero el ángel me dijo, verso 7, ¿por qué te asombras? Yo te voy a decir cuál es el misterio de la mujer. La bestia en que viene verso 7, pero el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te voy a decir cuál es el misterio de la mujer y de la bestia que viene, la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto, mucha atención estudiantes de la Escuela de Jesús aquí en el verso 8, la bestia que has visto y que nosotros hemos visto desde la estatua de Nabucodonosor, desde el capítulo 7 de Daniel y 8, la bestia que has visto era, pero no es ahora, es decir, era en el pasado. Por un tiempo iba a dejar de ser. Era, pero no es. Está a punto de subir del abismo para ir a la perdición. Los habitantes de la tierra cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se asombraron al ver que la bestia que era y ya no es, pero que reaparecerá, está hablando el imperio romano, que es la cuarta bestia espantosa y terrible, era en el pasado. Desde el año 168 antes de Cristo hasta el año 476 era. Allí cae vencida por las tribus bárbaras del norte de Europa, pero va a reaparecer en el futuro, en el tiempo de la gran tribulación. Por eso dice, era y no es. Pero el verso 8 termina el verso 8 diciendo, pero que reaparecerá, es decir, va a volver a reaparecer en el futuro el imperio romano con toda la horrible maldad que tuvo. Verso 9, aquí se verá la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Algunos en algún momento de la historia hicieron cuenta que los 7 montes son 7 montículos donde está edificada la ciudad de Roma, pero eso no corresponde a ninguna realidad, porque el verso 10 dice, son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Entonces no son los montes donde está edificada la ciudad de Roma, porque Roma sigue edificada en los mismos lugares, en los mismos montículos donde fue fundada, y ninguno de esos montes ha caído. 5 de ellos ya, entonces está hablando, verso 10, dice que son 7 reyes, 5 de ellos ya han reinado, o 5 de ellos ya no reinan, dice aquí. ¿Cuáles son los 5 que ya no reinaban en los días de Juan? Babilonia, el imperio medo-persa, el imperio de Alejandro, el imperio de Seleuco el griego y el imperio de Ptolomeo egipcio. Esos 5 ya habían dejado de reinar. El uno está reinando, que era el romano. En los días de Juan había uno reinando, que era el imperio romano. El otro aún no ha llegado, es decir, el último reino, que es el imperio romano restaurado en el futuro, en el tiempo de la gran tribulación. El otro aún no ha llegado,
pero cuando venga es preciso que reine por algún tiempo, es decir, va a reinar por un corto periodo de tiempo, exactamente 3 años y medio. La bestia que era y no es, dando el Imperio Romano, la bestia era en el pasado, dejaría de ser por un periodo de tiempo, volvería otra vez en el futuro. La bestia que era y no es también el 8º rey. Es decir, del Imperio Romano restaurado, cuando se restaure, va a surgir otro rey soberbio. Se restaura el sistema, es decir, el imperio como tal, la restauración del Imperio Romano como tal, pero de ese Imperio Romano restaurado va a salir un rey soberbio malvado, que es aquel que describió Daniel en la 4ª bestia espantosa y terrible, que en su llegada iba a destruir de los 7 reyes que van a reinar en el futuro, que los veremos ahorita aquí en el verso 12 en adelante. Él con su aparición va a destruir a 3, es decir, no va a estar de acuerdo con 3 de los 10 reyes que van a gobernar con la bestia en el tiempo del futuro. La bestia, verso 11, repito, la bestia que era y no es también el 8º rey. Es uno de los 7, es decir, pertenece a los 7 grandes imperios, pero él surge como si fuera otro, pero no le alcanza para ser un imperio, ya que pertenece al 7º imperio, que es el romano. Este último va a terminar a la perdición, o va a ir a la perdición. Verso 12, aquí está, dice, aquí por eso dice que los 10 cuernos, de la bestia espantosa y terrible de Daniel, ¿corresponde a qué? Corresponde a 10 reyes que van a reinar en el tiempo de la gran tribulación. Los 10 cuernos que has visto, verso 12, son 10 reyes que aún no han empezado a reinar. Por eso en los días de Juan estaban en el futuro y aún en nuestros días están en el futuro. Pero recibirán, futuro, autoridad para reinar toda una hora, es decir, toda una hora, un periodo de tiempo, junto con la bestia. Estos 10 reyes corresponden a las 10 potencias mundiales que vayan a existir, tanto en el campo militar como económico, en los próximos días, las que van a conformar el nuevo orden mundial que será establecido dentro de no mucho tiempo, es decir, próximamente. El mundo entero será gobernado por 10 naciones. Las 10 naciones más poderosas, a pesar de lo difícil que parece como unir las 10 potencias más grandes del mundo, unirlas y ponerlas de acuerdo para que hagan un cogobierno del resto del mundo o sobre todo el mundo, parece difícil, pero en la profecía está, y lo que está en la profecía de cierto se cumplirá, como se ha cumplido todo en el pasado. Entonces, esos 10 reyes que van a gobernar en el mundo, que van a ponerse de acuerdo para gobernar el mundo, supuestamente para que haya paz y prosperidad en el mundo, esos 10 reyes van a escoger a un Mesías, a un Cristo, que ese es el rey malo soberbio que surge de allí, de entre los 7 surge como si fuera un 8, pero pertenece a los 7, es el lenguaje que está usando ahí. Ese rey perverso es el Mesías falso que va a ser escogido por 10 naciones poderosas del mundo, que será el nuevo orden mundial que se va a instaurar en el mundo en algún tiempo no muy lejos. Veamos que esos 10 reyes que reciben autoridad para reinar son los que van a escoger al falso Mesías o el último gobernante mundial. Zacarías, vamos a verlo en el capítulo 8 de Zacarías, y leemos así del verso 20 en adelante. Zacarías, capítulo 8, verso 20 en adelante, dice así: así ha dicho el Señor de los ejércitos, van a venir pueblos y habitantes de muchas ciudades, los cuales irán de ciudad en ciudad diciendo, vayamos a implorar el favor del Señor. Es decir, cuando la iglesia del Señor sea recogida de esta tierra, va a haber aparentemente un despertar religioso de la gente, y la gente va a salir a buscar supuestamente al Señor, pero a tratar de ubicarlo en algún lugar geográfico de la tierra.
Eso dijo el Señor también en San Mateo capítulo 24. Él dijo, si dicen que está en los aposentos, no vayáis. Si te dicen que está en determinado lugar o en el desierto, no vayáis, porque eso es lo que la gente va a creer, que el Mesías no es que se llevó la iglesia, sino que está en algún lugar geográfico de la tierra. Por eso el verso 21 dice, vayamos a implorar el favor del Señor, vayamos a buscar al Señor de los ejércitos, yo también iré. ¿Dónde se van a ir a buscarlo? Lo van a ir a buscar a Jerusalén. Muchos pueblos y naciones, verso 22, poderosas. Note lo que dijo el verso 22. Muchos pueblos y naciones poderosas vendrán a Jerusalén. Esos muchos pueblos y naciones poderosas, no dice naciones normales y no poderosas, son las 10 naciones que se van a confederar para gobernar el mundo en el nuevo orden mundial del próximo a instaurarse. Lo digo yo, dice el Señor de los ejércitos. Van a ir a Jerusalén a buscar al Señor, esas 10 naciones, que son los 10 reyes o los 10 cuernos de la bestia. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, cuando lleguen esos días, 10 hombres, preciso, verso 23, 10 hombres de diferentes naciones y lenguas, es decir, se van a poner de acuerdo a pesar de que ni tienen una misma nacionalidad, ni tienen un mismo idioma, sin embargo, se van a poner de acuerdo ¿en qué? En que necesitan ir a Jerusalén a buscar el Mesías. 10 hombres de las naciones y lenguas se aferrarán del manto de un judío. No se van a aferrar del manto de un israelita, se van a aferrar del manto de un judío, es decir, de uno de la tribu de Judá. Y le van a decir, permítanos acompañarlos, es decir, acompañarlo a usted y a su pueblo, pues sabemos que Dios está con ustedes. Esos 10 reyes, esos 10 hombres de naciones que dijo el verso 23, son los 10 reyes. Volvemos a Apocalipsis capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Perdón, el capítulo 17 de Apocalipsis, verso 12 en adelante, para que veamos que son exactamente los mismos. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad para reinar toda una hora, es decir, por un corto periodo de tiempo, con la bestia. Verso 13, el propósito de estos 10 reyes, que son los 10 cuernos de la bestia, que se vio en Daniel 7, o en Apocalipsis 12 o 13 también, el propósito de estos reyes es el mismo, es decir, están de acuerdo en eso, que es el de entregar a la bestia su poder y su autoridad, es decir, coger a este judío, conocido como la bestia o el Mesías falso, y decirle, venga y gobierne sobre nosotros. Es decir, asuma usted las riendas del gobierno mundial, que ellos lo tendrán en su poder en ese entonces. ¿Qué le van a decir? Verso 13, el propósito de estos reyes es el mismo, es decir, en eso están de acuerdo, que es el de entregar a la bestia, a este último gobernante mundial conocido popularmente como el Anticristo, todo su poder y su autoridad para que sea el que gobierne sobre todos. ¿Qué van a hacer? Luego estos 10 reyes, para conseguir que el mundo entero sea gobernado por este malvado rey, van a hacer una guerra contra todo lo que le suene a cristianismo o al Dios verdadero. En fin, va a haber una guerra religiosa espantosa que van a desarrollar estos malvados 10 reyes, apoyando a este malvado, perverso, bestia o impío último gobernante mundial. Entonces van a hacer una guerra, van a estallar una guerra contra todo el que invoque a Dios o crea algo de Dios o confiese a Jesucristo o que tenga alguna relación con el Dios verdadero. Por eso dice, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de los reyes, y a los que están con Él, que se les llama elegidos y fieles, es decir, a los que están con el Señor, que son los elegidos y fieles. El ángel también me dijo, las aguas que has visto donde está asentada la ramera son multitud de pueblos, naciones y lenguas. Los 10 cuernos
los 10 cuernos y la bestia, para que notemos que los 10 cuernos y la bestia no son lo mismo, sino que los 10 cuernos son 10 de los 10 poderosas naciones más grandes de la tierra en ese entonces. Y la bestia, verso 16, que viste, aborrecerán a la ramera. Es decir, terminarán estos 10 reyes que inicialmente conquistan el mundo, que le entregan su poder al último gran gobernante mundial, terminarán aborreciendo a la ramera, es decir, a todo el sistema religioso, así sea falso, terminarán aborreciendo esto y la dejarán abandonada y desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Dios ha puesto en el corazón de ellos, es decir, de estos 10 reyes que van a gobernar el mundo con el último malvado rey, el ejecutar lo que él se ha propuesto hacer. Se pondrán de acuerdo y entregarán su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. El juicio sobre este malvado sistema se extenderá en los capítulos 18 y 19 del libro de Apocalipsis. Entonces, quería dejarles este compendio completo, por eso me alargué un poquito, para que diéramos el desarrollo completo de lo que representó en sí la estatua o la imagen de Nabucodonosor, compendiada por los capítulos 7 y 8 de Daniel, los capítulos 12 y 13 y 17 de Apocalipsis. Con este estudio quería dejarles un estudio completo para que no vaya por partes, y ya en el próximo episodio, que va a ser el próximo